El dato científico. Vive sano, aclarando la mente. Señores, buenos días. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Una vez más, una semana más en su sección Aclarando la Mente dentro de esta plataforma que lo es su programa Vive Sano. Señores, hoy quiero compartir con ustedes un tema bastante interesante. Es lo referente al caso de esta joven que en Estados Unidos decide poner fin a su vida para no enfrentar las consecuencias de un cáncer cerebral. Esta chica decide fijar como fecha para su muerte el día 2 de noviembre. Busca la muerte asistida, pero como vivía en el estado de Michigan, donde este tipo de práctica es prohibida, decide mudarse hasta Oregon, donde sí era permitido, para, me imagino, que evitar que cualquier persona tenga que asumir consecuencias. El hecho per se no es nada nuevo. Lo nuevo, lo interesante, lo que llama la atención, es el hecho de que esta chica publica en las redes sociales su deseo, su decisión, y se convierte en una noticia prácticamente viral. Recuerden que el doctor Jack Kevorkian, que se hizo famoso, se le llegó a conocer como el Doctor Muerte, porque asistió a más de 130 personas con el tema de la eutanasia. Este señor, si miramos bien su historia, no solamente perdió su licencia por esta práctica, sino que además de perder su licencia, perdió su libertad. No cumplió la condena que se le impuso, porque en un momento, desafiando las autoridades frente a cámaras, practicó la eutanasia a una persona, sino que también fue el inventor de dos máquinas, que son, una era la máquina de la muerte, en la que a la persona le administraba el químico, el veneno, que le iba a producir la muerte, pero al haber perdido la licencia, entonces se crea otra máquina que se le llamó la máquina de la misericordia, en la que la persona iba autoadministrándose monóxido de carbono hasta morir, para no tener que esperar el momento. Para que hablemos de esto, me he hecho acompañar de una joya de amiga, compañera y todos los etcétera que ustedes se pueden imaginar, que es la doctora Gloriana Montaz. Gloriana. ¿Cómo estás? Encantadísimo de tenerte aquí. Tú te imaginas, para mí es un lujo que estés aquí, sobre todo para que toquemos este tema. Cuéntanos, ¿qué podemos nosotros ver, qué podemos imaginar que está cruzando por la mente de una persona, primero para tomar la decisión de determinar el momento de su muerte? Así es. Segundo, hacerlo público. Así es. Creo que aquí aplica muy bien el tema de cada cabeza es un mundo, ¿no? Y es un tema muy interesante por los aspectos legales que implica y por los aspectos que tienen que ver con la espiritualidad y la religión y el derecho de cada quien de elegir en sus creencias y cómo vivir su vida. Esta persona, como dices, no solo lo decide, porque creo que hay muchas personas que deciden cuándo van a terminar su vida de una manera u otra, aunque sea a veces solamente dejando de comer o no yendo al médico. Sin embargo, esta persona, lo interesante es que decide ponerlo en las redes, porque ella encabeza una fundación que apoya el derecho de las personas de hacer esto, ¿no? Y ella decide hacer con su vida un ejemplo de este proceso. Viendo los videos de lo que ocurrió y de ella explicando lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo, definitivamente no daba la impresión de que ella fuera una persona que no deseara vivir, sino que todo lo contrario, era una persona llena de vida, estaba recién casada y definitivamente estaba penada porque perdía su vida, pero ella defendía este derecho de tomar esta decisión, ¿no? Ahí la pregunta que nos surge siempre es el tema, ¿hasta qué punto el Estado regula la vida de los individuos, ¿no? ¿Hasta qué punto las personas deben ser capaces de elegir por sí mismas, pero
cuando pasamos esa línea de como de lo social, de lo moral, de lo que debe hacer el Estado por cuidar a los ciudadanos, ¿no? Pero fíjate, déjame aprovechar el hecho de que eres una experta neuropsicóloga. ¿Qué puede, porque una persona, por ejemplo, una crisis depresiva, toma la decisión de terminar con su vida? Así es. Hasta porque sufre de migraña. Yo sufro de migraña, estos dolores son muy fuertes, yo no quiero seguir viviendo y yo quiero que se le ponga fin a mi vida. Así es. Esa es una persona que inmediatamente se estabiliza lo que tiene que ver con su estado de ánimo. Es muy posible que quiera seguir viviendo. Claro. Entonces, ¿cómo nosotros podemos comprender que una persona pueda, independientemente de su estado de ánimo, tener el derecho de terminar con su vida cuando sabemos, los que trabajamos la salud mental, sabemos que el estado de ánimo tiene que ver con muchos factores, incluso lo medioambiental es importante. Podría la gente entender, ella se quería porque estaba sentenciada a 6 meses, pero según estábamos conversando, aparentemente la chica tenía ya más de 6 meses y todavía no llegaba a ese nivel de deterioro. Ese momento, así es. ¿Qué pasa? ¿Qué hay ahí dentro? Sí, ciertamente hay personas que como producto de un proceso depresivo deciden terminar con su vida porque entienden que están sufriendo en la vida que están llevando y que quieren acabar con ese sufrimiento. Otra de las razones es porque también en su proceso depresivo, con conflictos familiares, etcétera, pueden decidir acabar con su vida, inclusive para causarle un daño a otros. Es un tema de yo voy a acabar con mi vida para que ustedes sufran por haberme llevado hasta aquí o ese tipo de cosas. Pero claro, es difícil tú definir si realmente ella tenía un trastorno depresivo o en qué momento ella tomó esta decisión y en qué estado emocional ella estaba cuando la tomó, porque no la tomó el día que lo hizo, la había tomado hace tiempo, después obviamente de tener su diagnóstico, pero sí bien creo que vale la pena explorar a aquellas personas que aún sin tener una enfermedad dicen, yo haría esto de llegar el momento. Claro, una vez llegado el momento, las personas pueden cambiar de opinión y es una de las razones por la cual también hablábamos de que no debe estar esto en manos de otras personas, porque si la persona se arrepiente a última hora, ¿no? Esto en todo caso es una decisión personal. Pero todavía el que toma la decisión puede arrepentirse. Pudiera ser, pero claro. No es lo mismo llamarlo que verlo llegar. Así es, y así hay personas que deciden vivir su vida de cierta manera, una vida, vamos a decir, sin cuidarse, sin ir al médico, usando drogas, etcétera, etcétera, y cuando dicen me voy a arrepentir, ya su cuerpo ha sufrido, ¿no?, los embates de toda esa mala vida, como dicen por ahí, y entonces ya es muy tarde para echar para atrás. Bueno, ya no quiero esto, pero ya dañé mi cuerpo. Es algo similar lo que ocurre también, pero no deja de ser interesantísimo el ver cómo cada quien asumiría o piensa que asumiría ese día sin saber que ya está terminando su vida y que ya más o menos tiene, como quien dice, una fecha, ¿no? Las creencias personales y la religiosidad, ¿pudiese marcar alguna diferencia en este tipo de situaciones? Claro, totalmente, porque si hay personas que creen que lo que va después de la vida, una vez llegada la muerte, no es lo mismo una vez cometes un suicidio, pues entonces pueden llevar y decir no, porque yo quiero ir a estar con el Señor y voy a evitar esto porque la Biblia dice que si me suicido, pues no voy a llegar a estar en el cielo, etcétera, etcétera. Pero claro, no podemos tampoco imponer nuestras creencias en las demás personas. Por supuesto. Y eso es una cuestión también muy personal. El hecho de que una persona crea que el otro no va al cielo, eso es una creencia de esta persona. Pero si la otra no tiene esas ideas, pues no tiene esa ancla que le dice no lo hagas, aguanta hasta el final, que puede venir un milagro o lo que fuera. El Señor destinó esto para tu vida. Pero claro, el que no tiene la creencia, entonces no tiene esa perspectiva. No importa lo que le digas, no lo va a asumir. Así es. ¿Qué tú entiendes que pudiera ser el determinante, el detonante, para que esta chica haya hecho público
el tema de su muerte? Bueno, aparentemente, como ella estaba, como quien dice, creando una fundación para abogar por los derechos de las personas a morir dignamente, como ella decía, ¿no? Y asumir la vida en las manos, pues ella quería hacer de su vida un ejemplo. No sabemos si hay otras, vamos a decir, otros matices detrás de hacer esto público, porque lo que pienso es que mucha gente lo hace, pero lo hace en privado. Parte de morir dignamente también es no decirle a todo el mundo me estoy muriendo y recibir tal vez la crítica que ella recibió. Fue muy criticada el tema de haber tomado esta decisión por sus propios amigos y familiares. Pero para mí era muy interesante ver lo que decía su madre en una de las entrevistas. La madre decía, yo no estoy aquí para decirle cómo vivir su vida ni cómo morir su muerte. Yo estoy aquí para quererla y apoyarla, porque ese es mi rol como madre. Muy saludable. Y sí, eso me pareció a mí una de las cosas más notables de la historia, más que el hecho que ella tomara la decisión, cómo su familia dijo, bueno, aunque no estoy de acuerdo, mi rol es el de darte apoyo, porque tú eres mi ser querido y quien tiene la enfermedad eres tú. Se llama amor incondicional, eso es indiscutible. Este es un hecho, es algo que ha sucedido. Como dice la doctora Montaz, nosotros no tenemos aquí la posición de juzgar ni de irnos hacia una posición o la otra. Cada quien tiene sus creencias y eso es lo que va a determinar qué vamos a hacer en cada caso. Gloriana, muchas gracias. Creo que hemos podido realmente aclarar un poquito la mente de la gente y esto es un tema tabú, un tema de estos temas que tenemos que ver con mucho cuidado, mucha delicadeza. Nosotros no tenemos más que la esperanza de haber cumplido nuestro cometido y que ustedes hayan podido edificarse. Tome usted sus propias conclusiones, dependiendo de su posición, dependiendo de su formación, si es religiosa o no, será la forma como usted verá todo esto definitivamente. Suicidio es suicidio y eso lo debemos tener claro y a veces es bueno darse la oportunidad, pero cada quien. La próxima semana será la ocasión en que nos volveremos a ver en su espacio Aclarando la Mente. Manténgase ahí, tranquilo, no se mueva, que seguimos con Vive Sano.